Esta es una explicación de la resolución del ejercicio del casino. Tenemos acá, vamos a empezar por el punto C, que es el más importante, de administrar la jugada. ¿Sí? Recordemos lo que nos planteaba la consigna, que recibía dos argumentos, dos parámetros, esta subtarea, este procedimiento. Nos dice la mesa en la cual sucedieron las apuestas y que cuál es el número ganador. Con esos dos valores hay que poder cobrar y pagar. Algunos dirán, bueno, faltan los jugadores, faltan otras cosas. No, no falta nada. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que en la mesa está la información de los jugadores y las apuestas que realizaron. Entonces, más que una restricción, es una pista. Que recibamos solo la mesa y que sea suficiente para administrar la jugada, implica que en la estructura de datos que usemos para representar la mesa, estén las apuestas. Y de hecho eso es lo que hacemos para administrar la jugada. Hay que recorrer todas las apuestas. Hacer algo con cada apuesta. Entonces, si podemos obtener las apuestas a partir de la mesa, asumimos que es una lista, mejor dicho, nos conviene que sea una lista para poder recorrerla. Por lo tanto, cuando después definamos la estructura de datos con las cuales presentemos la mesa, nos va a convenir que ahí haya una lista de apuestas. Entonces, para cada apuesta, ¿qué hacemos? Vemos si ganó o no. Entonces, si el número que corresponde a esa apuesta, el número jugado por el apostador, es el ganador, le pagamos. Y si no, cobramos. Desde el punto de vista de la mesa, ¿no? La mesa paga la apuesta o la mesa cobra la apuesta. Una vez hecho eso con todas las apuestas, las borramos. Esto es un detalle para poder después administrar una nueva jugada. Una vez la jugada administrada y pagado todo lo que haya que pagar o cobrar, con esta expresión limpiamos las apuestas de la mesa. Entonces, veamos ahora, ¿cómo pagamos una apuesta? Veamos acá abajo. La apuesta, aún no dijimos qué era, pero vamos a definir qué es lo que es en función de lo que nos convenga. Nos interesa saber, ya sabemos que tiene un número, porque es lo que usamos para comparar si fue ganadora o no. Perfecto. Otra cosa que sabemos es cuántas fichas se apostó en esa apuesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que hay que pagar. La cantidad de fichas apostadas por 36 es el monto a pagar. Y hacemos eso, vamos a esta variable esa cantidad. Y acá viene otro paso clave. Le tenemos que pagar, agregar fichas. Pagar consiste en que el jugador pasa a tener más fichas que antes. Entonces, ¿qué nos conviene modelar? Que la apuesta conozca al jugador. Que le podamos preguntar ¿de qué jugador fue esta apuesta? Y a ese jugador agregarle fichas. ¿Y dónde descontar fichas? En la mesa. ¿Sí? Después vemos cómo es la estructura interna. Si es un diccionario, una lista o qué. Pero en principio sabemos que la apuesta es algo de lo cual conocemos el jugador, conocemos las fichas que vimos recién y anteriormente el número. Esas tres cosas son las que son útiles de la apuesta para poder hacer los cobros y pagos adecuadamente. Cuando pasamos al cobrar, bueno, ¿qué es lo que hace la mesa? Se queda con todas las fichas de la apuesta. Entonces le agregamos fichas a la mesa. Bueno, entonces para que todo esto sea posible y que con solo esto nuestro programa funcione, veamos cómo estructuramos los datos. ¿Sí? De la mesa vamos a conocer el total de fichas que tiene y una lista de apuestas, que inicialmente es vacía. ¿Sí? Y de los jugadores, saber el nombre, simplemente para un dato de color, esto no lo vamos a usar más que para visualizar, y la cantidad de fichas. Esto es un dato importante de esta estructura que representa a los jugadores, apostadores, las personas. ¿Sí? Entonces, esta lista de apuestas tenemos que ir llenándola a medida que se hacen las apuestas. Entonces, ¿qué hace la función apostar? Y ahora sí llegamos a este punto B. Mejor dicho, el procedimiento apostar. Porque esto va a modificar la mesa. Ya la consigna nos decía que recibe un apostador, que es el jugador que está apostando, a qué número juega, cuántas fichas juegas,
acá le llamé importe para no usar siempre la palabra fichas, y a qué mesa corresponde. Entonces, ¿qué nos pedía chequear? Que tenga plata suficiente. Entonces, hacemos un if donde nos fijamos si el apostador, las fichas que tiene, son suficientes, superan el importe que quiere apostar. Porque si no, no hay que hacer nada. Entonces, pero si sí tiene esa plata, bueno, hacemos la apuesta. ¿Cómo lo hacemos? Con una función que lo haga. O con un procedimiento, mejor dicho, que lo haga. Decimos lo siguiente: agrega una apuesta a la mesa. ¿Y cómo obtenemos la apuesta? Ahí sí, con una función que nos cree una apuesta. Nuevamente ya veremos cómo hacemos esa nueva apuesta. Pero en principio, la información que necesitamos para crear la apuesta es el apostador, el número y el importe. Entonces, si vamos agregando a la mesa las apuestas, en la mesa quedan todas las apuestas como para que después poder pagar la jugada. Y lo que hacemos acá es ya descontar acá el importe de fichas del apostador, ¿sí? Una vez que el apostador apuesta, ya se queda él sin las fichas. ¿Dónde están? En la mesa. ¿Sí? Bien, eso es todo el problema. Todo el punto 1 del problema, ¿sí? Nos faltan algunos auxiliares. ¿Cómo agregamos la apuesta? Bueno, es un add, un append, ¿sí? A las apuestas de la mesa agregamos una. ¿Cómo obtenemos la nueva apuesta? Retornamos esta nueva apuesta, indicando el apostador en la clave jugador, el número en la clave número y el importe con la clave fichas. Entonces, un diccionario es una buena estructura para representar la apuesta. También puede ser una tupla, ¿sí? Pero bueno, acá usamos un diccionario. Después, ¿cómo es la estructura de datos de la apuesta? Por esos tres componentes, acá los usamos. Cuando le preguntamos el jugador, es lo que hay en la clave jugador. Cuando le preguntamos el número, en la clave número. Y las fichas, lo tengo por acá arriba, en la clave fichas. ¿Sí? Bien. Otros dos procedimientos que se usan son los agregar fichas. El agregar fichas recibe a lo que puede ser la mesa o el jugador, porque a ambos le agregamos, y habiendo usado la misma clave fichas en ambas estructuras, el código nos sirve para cuando algo se trata de una mesa, es decir, cuando la mesa se agrega las fichas porque cobró una jugada perdedora, o cuando el jugador se le agrega las fichas cuando ganó una apuesta. Entonces, a lo que sea en la clave fichas sumamos el importe. Y este acá es el más igual que acumula. En forma muy análoga al descontar fichas, ¿no? Con una resta. ¿Sí? Con eso ya tenemos resuelto todo el punto 1. ¿Sí? Repasamos. Tenemos las personas y tenemos las mesas. ¿Cómo empieza la mesa? Con una lista vacía de apuestas. Cuando los apostadores van apostando, si tienen fichas, agregan la apuesta, la nueva apuesta que creamos acá, y descontamos las fichas al apostador. Bien, eso pasa 1, 2, 3 veces todos los que apuestan en cualquier mesa. En cada mesa quedan las apuestas de los jugadores que apostaron en ella. Al administrar la jugada, recorremos la lista de apuestas de la mesa. Si es ganadora, pagamos, y si no, cobramos. ¿Sí? Esta es la parte principal de la lógica, son estas 4 líneas. Para todas las apuestas, a la ganadora se le paga, a la perdedora se cobra. Y, repito, limpiamos para dejar todo listo para la siguiente jugada y no pagar 2 veces. ¿Sí? A los de la jugada anterior. Bien, pasemos al punto 2. ¿Cómo sé cuál es el jugador que más ganó? Nosotros fuimos con el algoritmo anterior acumulando el saldo, actualizando, pero nos olvidamos de cómo había empezado. Entonces, para saber cuál fue la ganancia, no alcanza con saber quién tiene más plata, sino quién más diferencia de plata hizo, porque tal vez tiene mucho, pero también empezó con mucho. Entonces le agregamos a la estructura de datos la cantidad de fichas iniciales del jugador, para que se va cambiando, las fichas actuales, pero las iniciales, recordamos, el valor que tenía al principio.
Entonces la ganancia la definimos como la diferencia entre las fichas actuales y las que tenía al principio. Entonces, teniendo esta función ganancia, la usamos para encontrar el máximo. Y a la hora de hacer el algoritmo para encontrar el máximo ganador, hacemos un clásico algoritmo de máximo, ¿sí? Para todos los jugadores en jugador, habiendo puesto como máximo el primero, ¿sí? Naturalmente, asumiendo que puede haber muchos, por ahora el máximo es el primero. Ahora, si cuando vamos recorriendo la lista encontramos un jugador que su ganancia es mayor que la del máximo hasta el momento, listo, ahí decimos, ahora el nuevo máximo es este jugador. Y asignamos. Eso hacemos con todos los jugadores. En algún momento terminamos de recorrer la lista de jugadores y en máximo nos quedó aquel al que nadie le ganó. O decir, aquel que superó a los anteriores. Entonces lo retornamos. Fin del problema. Fin de la resolución del problema, mejor dicho, ¿sí? Encontramos al jugador máximo, aquel que su ganancia supera las otras. Para todo jugador en jugadores, repito, aquel que supera es el máximo. Fin de la parte 2. ¿Cuál es la parte 3? Simplemente la función que ya usamos antes, ¿sí? Nos devuelve las fichas de algo, en este caso de la mesa o del jugador, ¿no? Da igual. La clave de este punto, más que hacerlo, que lo difícil era recordarle, che, guarden, que la mesa recuerde cuántas fichas tiene, ¿sí? Que el jugador recuerde cuántas fichas tiene también, ¿sí? Así vemos su ganancia o vemos cómo va quedando la mesa. Bien, vimos las auxiliares. Acá está una implementación simple de tirar la bola, simplemente para probar. Y vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? Ejecutamos el programa principal. Todo bien. Ejecutamos ahora las apuestas, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo de la consigna de la mesa original. Y acá Dani que juega en otra mesa. Ejecutemos esto. Bien. ¿Cómo está la mesa inicialmente? Inicialmente no, después de haber apostado, antes de evaluar la jugada. Tiene 1000 fichas y acá están las apuestas. ¿Sí? Roberto, que apostó 7 patito, ¿no? Pero en sí su nombre es Roberto, apostó una ficha al 7, 40 fichas. Acá empieza Dolores. Jugador Dolores apostó 40 fichas al 0, 10 fichas al 7 y 20 fichas al 30. Después viene Román, al que acá conocíamos como Gillo. ¿Sí? Recuerda, Gillo es el nombre de una variable, no existe en la realidad ese tal Gillo. El dato que tenemos es que es un tal alguien, un jugador llamado Román, que tenía 100, que tiene 100 fichas y 200 iniciales. Porque apostó 100, ¿sí? Acá vemos que ya le descontamos las fichas. Descontó 98, descontó 2, está con 100 ya, ¿sí? Y la última apuesta de Román de las 2 fichas. Bien. Probemos cómo administramos la jugada. ¿Qué es lo que pasa? Nada. No vemos nada porque no es una función, es un procedimiento. Se realizó la tarea. Veamos cómo quedaron los protagonistas. Vamos a agregar acá también a Dani. Una mesa y la otra mesa también. Bien. Tito tiene 735 fichas. Ganó. Él fue el que apostó al 7, ganó 35. Una que apostó la perdió, ganó las 36. De las 700 iniciales, ahora tiene 735. Dolores también ganó con el 7. ¿Sí? Ganó los 290. Porque por otra parte eran 360 de 350 menos su apuesta de la apuesta que ganó del 7 y los otros números perdió, entonces descontaba. Román ya tenía 100 después de haber apostado, lo vimos recién acá, tenía 100 fichas, no ganó nada, entonces quedan 100. ¿Sí? Dani
hizo una apuesta. Todavía no evaluamos si ganó o no la otra mesa, pero hasta el momento apostó 5 y 5, o sea que tiene 10 menos que los iniciales. Y eso nos muestra acá que están 3.90. Y a continuación nos muestra la mesa. Esto que acá es la mesa. Nuevamente, ¿cómo quedó? Fíjense que acá, esto es el saldo de la la cantidad de fichas actual después de haber pagado. Perdió plata la mesa, tenía 1000 inicialmente, tiene 64 y estas apuestas ya están vacías porque dijimos que vaciábamos las apuestas luego de haber procesado la jugada. En cambio, la otra mesa tiene las dos apuestas que hizo Dani y aún no se computó. Pero hagamos nuevamente, administremos la otra mesa a ver qué pasa. ¿Sí? Hacemos la jugada de la otra mesa, bien, y cómo quedaron las cosas. La mesa también perdió, está en 8.25 con las apuestas vacías, y Daniela ahora tiene unas cuantas fichas más. ¿Sí? Porque recordamos, salió el 7 y se había apostado 5 fichas. Bueno, 5 por 36 da el número que hace que sus fichas actuales sean 570. Y ahora veamos el punto 2. ¿Quién fue el más ganador de la noche? Veamos. Nos da Dolores, que llegó a 7.90. ¿Sí? Empezando con 500. ¿Sí? Si queremos ver, los demás ganaron. Este ganó 170, Dani. Román perdió. Este fue el que no ganó. La ganancia sería menos 100. Y Roberto ganó 35 pesos. ¿Quién fue el más ganador de la noche? En este caso la más ganadora, Dolores. Bien. Fin del problema. Fin de la resolución. ¿Qué nos quedará pendiente para hacer? Pero que en este caso no lo tengo hecho para mostrarles los bonus. ¿Sí? Esta función tirar bola podríamos hacerla más complicada. Como sugería la consigna, un random, recorrer las apuestas de la mesa y buscar un número que no haya salido, buscar el número que haya jugado alguien para favorecerlo, ¿no? Habría que hacer otros algoritmos para que en lugar de retornar o algo hardcodeado o algo totalmente aleatorio, algo intermedio con la información de la mesa, que para eso pusimos el parámetro para un potencial uso donde el retorno dependa de cómo está la mesa y sus apuestas. Bueno, eso es todo.